Buenos días. ¿Cómo están? Eso, me alegra. Que se sienta el ánimo, ¿no? Bueno, pues le damos gracias a Dios, nos regala un día más y qué bueno que podamos reunirnos como familia, que podamos tener este tiempo especial, que podamos tener esta libertad para congregarnos. Gracias al Señor por que nos ha concedido este privilegio y vamos a orar por ello también. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno en gran manera, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por lo que eres, gracias por lo que haces, gracias por infinitamente todo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar en este lugar llenos de bendiciones, Señor. Seguramente podemos llegar con problemas, dificultades, adversidades, tristeza, por muchas emociones, muchos sentimientos, muchas cargas, Padre. Pero tú nos has prometido, Señor, un intercambio. Nosotros llevamos tu carga, que es ligera, y tú llevas la nuestra. Y a eso hemos venido a este lugar, Señor, a poner en tus manos nuestras cargas, porque nosotros no podemos hacer nada, Señor. Definitivamente no podemos hacer nada. Tú eres realmente el Todopoderoso. Lo único que nosotros podemos hacer es confiar en tus promesas y descansar en ti, Señor. Nada de lo que esté pasando a nuestro alrededor o en nuestra propia vida puede distanciarnos o separarnos, Señor, de nuestra adoración a ti, Señor. No puede existir absolutamente nada tan grande que pueda superar nuestra necesidad de ti. Y por eso estamos en este lugar hoy, Señor. Por eso hemos dejado atrás todas esas situaciones que nos pueden afectar nuestra vida diaria para hoy, Señor, junto con nuestros hermanos, en este lugar, Señor, acercarnos a ti, Señor, adorarte, exaltarte, agradecerte. Señor, todo lo que hagamos hoy, Señor, recíbelo. Recíbelo, Señor, como una ofrenda, Señor, como olor fragante delante de ti, como gratitud, Señor, de nuestra parte y al mismo tiempo el reconocimiento, Señor, de tu soberanía en nuestra vida, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias porque ellos han sido obedientes a tu palabra, Señor, y se congregan para honrarte a ti, Señor. Padre, hoy oramos por todos aquellos hermanos en diferentes lugares del mundo que hacen parte de esa iglesia perseguida, esa iglesia que tiene todo el fuego en su corazón, pero que tienen todas las limitaciones para poderse congregar, para poder leer la Biblia, para cantar, para orar, sin temor a ser arrestados o a ser puestos o a ser asesinados. Oramos por todos ellos, Señor, porque a pesar de esa persecución, ellos siguen adelante. Siguen, Señor, confiados en que tú tienes el control de todas las cosas y ellos siguen sembrando la semilla de tu palabra, Señor, en cada corazón. Oramos por ellos para que los fortalezcas, para que los cuides, los protejas, cumplas tu propósito en ellos y a través de ellos y a nosotros, Señor, cada vez que podamos disfrutar de cualquier comodidad, por mínima que sea, recordar a estos hermanos que están pasando dificultades y necesidades en medio de la persecución, Señor. Oramos por todos los misioneros, Señor, que hoy están en cualquier lugar del mundo predicando las buenas nuevas de salvación. Oramos para que su sacrificio no sea en vano, Señor, y que ellos puedan ver el fruto de su esfuerzo. Bendícelos a ellos y a sus familias también. Y oramos esta semana también, Señor, por nuestros hermanos que han estado de cumpleaños. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y porque tú les has concedido, Señor, la oportunidad y el privilegio de cumplir un año más, Señor. Oramos para que los bendiga, Señor. Los que tengo aquí en mi lista y los que no tengo en mi lista, pero tú los conoces a todos ellos, Señor. Oramos por ellos, oramos por nuestra hermanita Vanessa Aguilar, por esta pequeñita, Señor, para que su corazón cada día sea guardado y protegido, Señor. Oramos también por nuestra hermana Águeda Rivera, Señor, y por todos los que han estado de cumpleaños, para que Señor, ellos cada día se enamoren más de ti, para que sigan caminando en obediencia, para que sigan honrándote a ti, para que sigan, Señor, avanzando en el propósito que tú les has dado, Señor. Oramos para que
la bendición sea para ellos y para sus familias, Señor. Y te damos gracias porque nos das la oportunidad a esta hora de alabarte, de exaltarte. Y estos cantos que hoy vamos a entonar lo hacemos con un corazón agradecido, con un corazón alegre, gozoso, Señor, honrando lo que eres y lo que haces, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a lo que vinimos, ¿no? A la palabra del Señor. A nosotros aquí en el Valle siempre, bueno, en algunas etapas del año experimentamos fuertes vientos, ¿no? A veces va uno en el carro por la expressway y uno siente que el carro ahí se está sacudiendo bastante, son fuertes vientos, pero nada se compara a lo que hay de aquí para arriba hacia el norte, ¿no? Con los tornados y todo. No sé a cuántos de ustedes les haya tocado esos tornados, pero encontré una ilustración muy bonita que dice así: imaginémonos un árbol grande, un árbol robusto, que ha estado creciendo en un valle durante muchos años. Sus raíces se extienden profundamente en el suelo, buscando agua, buscando nutrientes. A lo largo de su vida ha enfrentado muchas tormentas, vientos fuertes, lluvias intensas y hasta algunas sequías. Pero a pesar de todo, el árbol sigue de pie. Sus ramas siguen creciendo y dando frutos. Un día, una tormenta más fuerte que nunca se desata. Los vientos soplan con tal fuerza que otros árboles cercanos, cuyos sistemas de raíces son poco profundos, caen o se quiebran. Sin embargo, este árbol sigue firme. Sus raíces profundas lo mantienen anclado al suelo. Y aunque las ramas se mueven violentamente por el viento, el árbol no se cae. Este árbol es como nuestra vida cuando estamos firmemente arraigados en la fe y en la palabra de Dios. En la vida estaremos enfrentando tempestades, momentos de duda, pruebas, dificultades, los vientos de las tentaciones, los problemas y los desafíos de la vida tratarán de hacer que vacilemos, que nos debilitemos o que nos caigamos. Pero si nuestras raíces están profundamente enraizadas en la palabra de Dios y nuestra fe está firme en Él, seremos como ese árbol. Aunque el viento de la adversidad nos sacuda, no caeremos, porque nuestra base es sólida. Y así como las raíces del árbol lo mantienen firme, la fe en Cristo y el conocimiento de su palabra nos da estabilidad y nos da resistencia. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestra vida se fortalece y crece, dando frutos de paz, paciencia y confianza, incluso en medio de las tormentas. Y yo me imaginaba algo como a esto. Yo me imaginaba algo así, como un árbol que se le ven unas raíces profundas, que se le ven unas raíces firmes, y ese árbol ahí está, aunque inclinado por el paso del viento, por el paso de las tormentas, pero ahí está ese árbol firme y no cae, y no cae, y no cae. Y por eso he titulado la enseñanza de esta mañana, Enraizados, basado en Colosenses capítulo 2, versos 4 al 7, que es lo que hemos estado estudiando. Colosenses capítulo 2, versos 4 al 7. Enraizados, enraizados. Ya me perdí con mis notas aquí. Espérenme, ya me oí, fui ya. Enraizados. Quédese con esa frase. Ahí está. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versos 4 al 7? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados
y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Me gusta esa versión también. Y dice así esa versión. Dice, esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras. Pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu. Y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Aquí en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo está confrontando, pero en buena manera, está confrontando a los creyentes con las enseñanzas falsas que ellos estaban escuchando o las enseñanzas que les estaban llegando a ellos. Y estas enseñanzas, como lo hemos estado estudiando en esta carta a los Colosenses, estaban basadas en filosofías humanas, en tradiciones que ya no aplicaban para esta nueva etapa de la iglesia. Y estas enseñanzas y estas tradiciones estaban poniendo en duda algo muy importante y vital, que era la supremacía y la suficiencia de Cristo. Es decir, de que Jesucristo está por sobre todo, que Él es supremo y que Él es suficiente. Entonces esas enseñanzas que estaban viniendo a la iglesia de Colosas estaban picando y picando y picando esas bases sólidas, abriendo la puerta para un debilitamiento total y una caída de la iglesia. Y eso sigue vigente hoy también. Entonces el apóstol Pablo le está recordando a los creyentes en Colosas la importancia de mantenerse firmes en Cristo y de vivir en la plenitud de lo que Él ofrece. Tenemos que aprender, como dice la Escritura, a estar contentos con lo que Dios nos ha dado y a estar contentos con lo que Él es. A veces, hermanos, y cada vez se hace mucho más visible esto, que nosotros nos sentimos insatisfechos. Entonces estamos buscando más y más y más y más y más. Y esto, que es un gran engaño de Satanás que ha traído a la sociedad por años y cada día se hace mucho más agresivo, también está llegando a la iglesia. Nada más nos ponemos a ver, si usted a lo mejor es de los que pasa tiempo viendo las redes sociales, entonces usted está viendo las redes sociales y usted puede ver un video que le causó gracia y es divertido y fue algo bueno y está bien, no pasa nada. Usted se divirtió, lo vio y lo sacó como de su tensión habitual y se divirtió. Pero no vemos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 10, ni 20. O sea, perfectamente podemos estar viendo 100 videos, fotos, y ahí nos sentamos y nos desconectamos del tiempo. Y cuando va uno y mira, pues han pasado media hora, 1 hora, 2 horas. Estamos buscando algo en internet porque necesitamos algo, pero encontramos lo que necesitamos, pero luego nos llevan esas páginas a otro tema y a otro tema y a otro tema, y ahí nos perdemos en el océano profundo de la información. Y eso pasa todo el tiempo. Nosotros comemos algo, viene todas las comidas, hermano, la que usted agarre, trae por detrás una tablita nutricional. Entonces hay un paquete de galletas que dice que la porción son 3 galletas y que ese paquete tiene 6 porciones. Díganme ustedes, ¿cuántas porciones nos comemos? Todo el paquete. Agarramos un paquete de fritos, ¿sí? Que dice que la porción que tiene 200 gramos y que la porción son 35 gramos. Pues ¿cuánto nos comemos? A nadie le gusta estar mirando esas tablas nutricionales porque nos hace sentir mal. Ayer nada más estaba viendo un paquetito que le dieron a mis niños en la escuela. No me quiero desviar mucho del tema, pero es importante sobre la información. Y estaba viendo un paquetito bien pequeñitito, enchiladas o no sé qué cosas, son unas cositas de maíz
picantes y con limón y tal. Era un paquetico de este tamaño, hermanos, de 18 gramos apenas. Pero ese paquetito de 18 gramos tenía 80 calorías, 180 gramos de sodio y 20 no sé cuántos gramos de carbohidratos. Usted dirá, pastor, eso a mí no me importa. A mí si me sabe rico, me lo como. Yo sé, pero ¿saben qué? Ese paquetito chiquitito traía todo eso, pero yo he visto cuando uno nos comemos yo mismo a veces, ya no como tantos fritos, pero agarraba algo que me encanta, que son las bolitas de queso, y yo me podía comer un medio tarro de bolitas de queso fácil. Entonces, no nos saciamos. Entonces, Satanás aprovecha esa condición humana que no se sacia con nada. Entonces, cuando escuchamos la sana palabra de Dios, ya no nos satisface. Queremos más y más y más. Y cuando queremos más, abrimos nuestros oídos y nuestra mente a escuchar lo que no tenemos que escuchar, porque no nos satisface ya. ¿Cómo es posible que no me satisfaga la Biblia? O sea, son 66 libros, no son suficientes, pero no, yo tengo que ir a buscar otras cosas. No estoy diciendo que no podamos leer otros libros, estoy diciendo que nosotros tenemos que tener autocontrol también sobre lo que traemos a nuestra mente y a nuestro corazón para alimentarnos espiritualmente. Entonces hoy vamos a meditar, y ya faltan 10 minutos y apenas estoy empezando, nos demoramos demasiado hoy en todo. Ni modo, hermanos, lo siento. Hoy vamos a meditar en un pasaje poderoso que nos llama a vivir firmemente arraigados en Cristo para que nuestra fe no sea movida por palabras persuasivas, sino que nuestras vidas estén sólidamente cimentadas en Cristo, quien es nuestra verdadera esperanza. Y el primer punto que vamos a estar estudiando hoy, basado en Colosenses 2, 4 al 7, está en el versículo 4 y es el peligro de las enseñanzas engañosas. Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razones persuasivas. En la Dios habla hoy que les leí, dice palabras seductoras. Esto yo lo puedo traer al día de hoy con las famosas noticias falsas o las fake news, que eso está de moda y cada vez es más grave. Porque ahorita con la inteligencia artificial, hermano, te pueden poner a cualquier líder mundial a decir cualquier tontería y se arma una guerra fácil y es casi imposible identificar si fue realmente él o no. Y lo usaron en las campañas políticas y lo usan cada día más y se está armando un lío con eso, hermanos. Entonces, nosotros somos consumidores de esas fake news, de esas noticias falsas en todas partes. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que las damos por ciertas. Las damos por ciertas. Y esto, hermanos, es tan triste porque nos está vulnerando y nos está llevando a un rincón donde Dios no quiere que estemos. Encontré dos caricaturas, ¿no? Interesantes. La primera, también habla mucho de lo que está pasando ahorita. Nada más prendes tu celular y ya estás encontrando todo eso, ¿no? Y entonces te ponen títulos llamativos. Primicia, primicia. Ay, un rumor. Y como nos encanta, ay, un rumor, ay, no. O lo sábelo todos. Que para la gastritis esto, que para no sé qué es lo otro, que para el vértigo tal cosa. Y ahí estamos nosotros, como borreguitos, haciendo cuantos remedios nos digan en internet. ¿Qué va a saber uno si esa gente sabe o no sabe de eso? Simplemente por ganar dinero, por ganar los likes, las vistas o lo que sea, pues pueden decir cualquier cosa y ahí estamos nosotros. Las noticias falsas, los supuestos remedios. Esta dice muchas palabras, pero esta que sigue no dice ni una palabra, pero dice mucho. Agarra ahí su celular y ahí está un pinocho que simboliza las mentiras, atravesando nuestra mente y sacándonos el cerebro. Eso es lo que realmente el enemigo quiere hacer hoy en día utilizando esto. Él sí está a la vanguardia, él sí está a la moda, él sí sabe de todo eso, Satanás sabe de todo eso. Y la iglesia, ahí, quietos. El peligro de las enseñanzas engañosas. El apóstol Pablo inicia este pasaje advirtiendo a los creyentes que no sean engañados por razones persuasivas, por palabras seductoras. Y este término persuasivo, este término se refiere
a argumentos, a filosofías humanas que, aunque pueden sonar razonables o pueden sonar atractivas, no se basan en la verdad revelada de Cristo. Entonces la iglesia de Colosas, hermanos, estaba siendo influenciada por doctrinas que podían poner en peligro la fe que se había sembrado en ellos. Y ponían en duda también ese tema del que les hablé al principio, la suficiencia de Cristo. Entonces el apóstol Pablo les llama a estar alertas, alertas, que nosotros estemos alertas a todo lo que hay a nuestro alrededor. La advertencia del apóstol Pablo sigue siendo relevante hoy, porque nosotros, hermanos, debemos, es nuestra responsabilidad, medir toda enseñanza a la luz de las Escrituras y a la centralidad de Cristo. Es decir, cualquier cosa que nosotros escuchemos tiene que ser bibliocéntrica y cristocéntrica. Porque si es algo que se sale de eso, hermanos, huyamos, porque ahí está la trampa. Hay muchas cosas, y me gusta esa expresión de la Dios ha hablado hoy, seductoras. Hay muchas cosas que nos seducen, y esta palabra seductora no tiene que ver nada con sensualidad. Es algo que nos atrae, que nos seduce. Y hoy en día, hermanos, como les estaba diciendo hace un ratito, el enemigo, Satanás, está utilizando a cantidad de personas y organizaciones y pseudoministerios seductores que nos atraen por lo que muestran, por lo que venden, porque es lo que yo quiero que me digan, porque es lo que yo quiero escuchar. Entonces, ya tú vas a muchas iglesias donde cuando llega, lo primero que te hace es que te dan un menú y te dicen, escoja su menú. ¿Qué tipo de iglesia quiere usted? Y nos acomodamos a lo que usted quiera. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseñó Jesucristo. Hay una sola iglesia que nace en Hechos capítulo 2, que está en el corazón de Jesús y que Él dejó muy claramente cuál es su responsabilidad. No estamos en un lugar como este para sentirnos bien nosotros. Esa no es la prioridad. A eso no debemos venir a un lugar como este. Estamos en este lugar para que Él se sienta bien con nosotros. Y por consiguiente, recibimos nosotros de su parte bendición y nos sentimos bien entonces nosotros, pero no es la prioridad. Pero hay muchos lugares donde lo que importa es que se sientan bien ustedes. No importa si se ofende Dios, pero si ustedes se sienten bien, todo está bien, porque todo eso representa. Eso es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando le exhorta a los colosenses que tengan mucho cuidado con esas enseñanzas. Miren, la persuasión es la habilidad de cambiar la actitud o el comportamiento de una persona hacia una idea a través del uso de palabras, de sentimientos o de razonamientos. Eso que el apóstol Pablo les está diciendo a los colosenses, que tengan mucho cuidado con esas enseñanzas persuasivas, es lo que nosotros también debemos recibir hoy. Tenemos que tener cuidado con esas palabras persuasivas, pero para que una persona, un cristiano, caiga en una doctrina errónea por palabras persuasivas o seductoras, es porque ese cristiano es un creyente liviano, un creyente de no mucho compromiso, uno que su relación con Dios es superficial, uno que sabe de Dios, que habla de Dios como si lo conociera, que invita a otras personas para que lo conozcan y les cuenta lo que él ha escuchado de lo que Dios hace, pero sin embargo su relación con Dios es muy limitada, es muy superficial. Por eso cuando llega alguien a nombre de Dios con otra doctrina, con otra enseñanza errónea, fácilmente es engañado. Y por eso la enseñanza hoy se llama enraizados, porque está hablando de la necesidad que tenemos usted y yo como creyentes de extender nuestras raíces y aferrarnos del fundamento, de tierra firme. Y la primera lección que Pablo nos está enseñando entonces es la necesidad de estar alerta ante las falsas filosofías y enseñanzas que lo único que buscan es desviar nuestra fe. Como creyentes debemos ser como la iglesia de Berea, que escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les enseñaba era verdadero. Y eso está en Hechos capítulo 17, 11. Eran un grupo de creyentes en un lugar que se llamaba Berea. Y dice, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica.
y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas, porque ellos ya habían ido a Tesalónica y los sacaron de allá, no los escucharon. Pero estos dijeron, sí, vengan, nosotros los escuchamos. Pero ojo lo que hacían los bereanos. Dice, estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Ah, no, sí, usted puede ser muy Pablo y muy Silas, pero nosotros vamos a estudiar las escrituras por nuestra cuenta a ver si ustedes lo que están diciendo es verdad. Eso se perdió. La iglesia de hoy, o sea, no generalizo, pero la iglesia de hoy ha perdido esa capacidad de escudriñar las escrituras por su propia cuenta para saber si lo que me están enseñando es cierto o no. Cualquier enseñanza que no se centre en Cristo como la cabeza y suficiencia para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana tiene que ser rechazada. Primera de Timoteo 4, el 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y sigue el texto. Eso está pasando hoy. Eso está. Por eso una iglesia no se puede medir. Eso es una trampa de Satanás. Una congregación, el éxito de una congregación nunca se puede medir con números. Los números vienen como consecuencia de un crecimiento espiritual, de una base sólida. Los números importan, sí, pero no son la manera de medir la salud espiritual de una congregación. Esta advertencia también está en otros lugares de la Escritura, no solamente acá. Y a medida que las ideologías humanas se hacen más sofisticadas, que se hacen más atractivas, nosotros debemos mantenernos firmes en la fe que hemos recibido. La verdad de Cristo no cambia. No cambia. Las formas cambian. No es lo mismo como se reunían y se congregaban y adoraban por allá en 1900 que como lo hacemos hoy. Es totalmente diferente. Las formas cambian, pero la verdad no. Nunca jamás. Nunca jamás. Y entonces esta verdad es el fundamento seguro en un mundo que sí está en constante cambio. El mundo tiene que girar y girar y girar, pero yo no tengo por qué girar con el mundo. Yo me mantengo firme en el fundamento que es Cristo. La importancia de la firmeza en la fe en Cristo, versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no en espíritu, y me gozo y veo el orden que hay entre vosotros y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí el apóstol Pablo está expresando su gozo al saber que aunque él está ausente físicamente, que no está allí con ellos, él puede ver que los colosenses permanecen firmes en su fe. Por eso esta carta es una carta en la que él todo el tiempo les está alabando, exhortando con amor para que tengan cuidado, pero él les está reconociendo todas las virtudes que ellos tienen. Ahora, el término firmeza que usa aquí el apóstol está hablando de una fe sólida, estable, inamovible, como ese árbol de la fotografía. Algo esencial, hermanos, para que podamos resistir las corrientes y los vientos de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Y esta fe en Cristo es lo que nos da esa estabilidad espiritual. En nuestra vida cristiana, hermanos, la firmeza en la fe es crucial, porque todo es por fe. Todo es por fe. Todo lo que nosotros creemos es por fe. Y vienen muchas personas a querernos hacer dudar de lo que creemos. Cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones, adversidades a nuestra familia o a nuestra propia vida, empiezan las voces de Satanás. Pero usted no es pues cristiano, ¿y a usted por qué le pasa eso? Pero usted no va tanto a la iglesia, pero usted no ora tanto, pero... Ojo con eso, porque esas son las voces de Satanás queriendo destruir o debilitar nuestra firmeza en la fe en Cristo. Nosotros debemos aferrarnos a la verdad de que nuestra salvación y que nuestra vida cristiana están completas en Cristo. Solamente en Él. No hay otra alternativa. No importa lo que esté pasando en su vida.
Si usted está teniendo problemas hoy en día o adversidades, dificultades, lea en Génesis la historia de José y después hablamos. Todo el tiempo José iba de mal en peor a los ojos de los humanos. Pero todo el tiempo la Biblia decía, Dios estaba con José, Dios estaba con José. Lea lo que le pasó a José, cómo empezó, cómo terminó y después hablamos. Entonces no basta con una fe superficial o pasajera. La verdadera fe en Cristo es firme y está profundamente enraizada. Váyase con esa nueva palabra o si ya la conocía, tráigala nuevamente a su mente. Enraizados. Hermano, ¿cómo estás? Enraizado en Cristo. Una nueva, no sé cómo se diga en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Rooted, por lo de las raíces. Ah, qué bien, ahí está. En inglés y en español. Aquí lo que quiera. Inglés o español. Pero apréndase la palabra. Apréndasela. Entonces no basta, hermanos, con una fe superficial. Necesitamos estar enraizados en Cristo. Y no importa cuán fuertes sean las olas del error, cuán fuertes sean las olas de la persecución, de los problemas, de las adversidades, permaneceremos firmes como una casa construida sobre la roca. Pablo se goza al ver la firmeza de la fe de los colosenses. Y a pesar de las adversidades, como lo menciona ahí el versículo 5, esto es un recordatorio para nosotros de que la fe cristiana no es algo superficial o transitorio. Nuestra fe no debe ser así. Es una fe firme que debe ser sostenida en tiempos de prueba y de dificultad. La fe no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Cristo. Por eso la Biblia dice que es la fe de Cristo. Si usted lee el texto, habla de la fe de Cristo, no la fe en Cristo. Tiene sentido y lo podemos usar. Yo tengo fe en Cristo, pero nuestra firmeza, nuestra salvación, nuestro sostén, todo lo que nos da a nuestro cristianismo y a nuestra convicción, peso, es la fe de Cristo, porque es por Él. Si dependiera de nuestra fe, nosotros estamos así, vean. Todo el tiempo. Por eso yo me tengo que sostener es en la fe de Cristo. Efesios 6, 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La firmeza de la fe se logra cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y ponemos nuestra confianza en Él, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha. No estamos solos. A nadie le gusta pasar por problemas y dificultades. A nadie. Excepto a los masoquistas, porque existen personas que sí les gusta sufrir. Pero una persona con sentido común, normal, me atrevo a decirlo, no quiere sufrir ni pasar por dificultades. Pero si las pasamos, lo que nos va a permitir llegar al otro lado es nuestra fe, nuestra fortaleza, sabiendo que no estamos solos en la lucha. Por eso Él se encarnó, es lo que estamos estudiando los miércoles en la clase de crecimiento, hablando de la encarnación de Cristo, y ahora entendemos por qué Él se encarnó, para que usted y yo pudiésemos saber que no estamos solos en esta lucha. Y por último, tercer punto. Bueno, esto ya lo dije. Sí. Firmeza indica una fe sólida, estable, inamovible, algo esencial para resistir las falsas enseñanzas. Tercero, caminar en Cristo siendo firmemente arraigados. Caminar en Cristo siendo firmemente arraigados. Versos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, abundando en acciones de gracias. Aquí el versículo 7 de Colosenses 2 es un versículo clave. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Y aquí entonces el apóstol Pablo está usando dos metáforas que son echar raíces, porque eso significa arraigados, echar raíces, y sobreedificados está hablando de construcción. Entonces él usa esas dos metáforas, echar raíces y construcción. Y estas dos metáforas nos hablan de una relación profunda,
firme, constante con Cristo, que no puede ser movida fácilmente. Entonces todo se basa en nuestra relación con Cristo, no con la religión, no con la congregación, no con el liderazgo, no con la denominación, no con el partido político, con Cristo. Cristo. La palabra edificar, cuando miramos ahí, la palabra edificar, se menciona, bueno, edificar o edificarás o edificarán, todo eso. Se menciona más o menos 96 veces en la Biblia. Y la palabra edificando o edificados se menciona 41 veces. Pero la palabra sobre edificados se menciona una vez. Y hablando de esto, hablamos entonces de qué es lo que nosotros debemos sobre edificar. Si toda la Biblia está hablando de edificar, 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 ¿por qué aquí entonces el apóstol está diciendo sobre edificados y confirmados en él? Primero, el fundamento lo puso Cristo, los que saben de construcción o los que han hecho alguna vez algo de construcción. Hay un fundamento, es importante. Se establecen las bases de esa edificación. Entonces puse un fundamento y el fundamento lo puso Cristo. Él puso el fundamento, es decir, de ahí para arriba ya le tocaba al siguiente contratista. En este caso, los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Edificaron entonces ahora sí sobre ese fundamento. Entonces Cristo pone el fundamento, Cristo pone las bases, entrena a sus apóstoles para que a partir de Hechos capítulo 2 ellos edifiquen sobre ese fundamento la iglesia de Cristo. Y para nosotros hoy nos queda entonces sobre edificar, o no es hacer otra iglesia, no es poner algo nuevo, sino seguir edificando cada día. La intención de esa palabra para nosotros hoy sobre edificar es seguir construyendo sobre lo que ya estaba, porque está bien hecho. Si yo compro una casa y la casa tiene cimientos sólidos y una estructura sólida, pues no tiene sentido que la tumbe toda y haga otra cuando ya tiene lo importante. Yo la puedo modificar, y sobre todo acá que las casas son de mentiritas, o sea, de madera y cartón. Más fácil todavía. Simplemente le quito todo y la acomodo como quiera, pero ya tengo lo importante porque alguien ya lo hizo. Entonces, igual para nosotros estamos llamados a sobreedificar, es decir, a seguir edificando cada día y creciendo. Eso implica crecimiento. Todo comienza con ese fundamento que es Cristo. Y en cada uno de nosotros debe arraigarse, así como el árbol de la fotografía, con sus raíces a esa tierra firme. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Las raíces profundas en Cristo, hermanos, nos dan estabilidad en medio de las tormentas de la vida, en medio de los desiertos, de las sequías de la vida. Cuando nosotros confiamos plenamente en Él, no importa cuán fuerte soplen los vientos de la dificultad, de las enfermedades, de la tristeza, de los problemas, de las deudas, de lo que sea, estaremos firmes y ¿saben qué es lo mejor? Dando fruto. Dando fruto. Porque existen muchos árboles ahí de pie. Ahí han resistido, pero secos, sin hojas, sin nada. Esos árboles, se los aseguro, hermanos, tarde que temprano van a ceder. Mientras haya hojas verdes y haya fruto, está corriendo por ese árbol vida. Entonces no se va a destruir. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Entonces Jesús mismo usó
La metáfora de la casa construida sobre la roca como un símbolo de una vida firme en su enseñanza. Si nosotros edificamos o sobreedificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, no importan las lluvias, no importan los vientos, no importan las tempestades, nuestra fe va a permanecer como firme, firme. Y aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a caminar en Cristo de la misma manera que lo recibimos, es decir, por la fe. No hay otra manera. No hay otra manera de caminar la vida cristiana si no es por la fe. No hay otra manera. Nosotros estamos como caminando cuando hay mucha neblina. ¿Cómo andamos nosotros en los carros? Por fe, confiando. Hay una pequeña línea blanca enfrente nuestro que la podemos ver con mucha dificultad, pero ahí nos vamos guiando. O una lucecita del auto de delante que quizás nos va guiando. Si ese se pierde, nos perdemos todos. Cuando se vaya la neblina, termina usted por allá en donde San Antonio. Con Cristo no hay ese riesgo. No hay ese riesgo. Por eso los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, el término arraigado se refiere a una base profunda, una base sólida, como un árbol que crece y que se nutre de esa tierra fértil. Estar sobreedificados implica un proceso continuo de crecimiento en la vida cristiana, edificando nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Y además, dice el texto también, abundar en acciones de gracias. Y esto, hermanos, es un reflejo de la gratitud que fluye de una vida transformada por la verdad de Cristo. Finalmente, el apóstol Pablo nos está exhortando a vivir una vida continua en Cristo. Él lo está diciendo, continua en Cristo. Y esto, hermanos, no es un evento único, sino un proceso dinámico y no estático. Ay, pastor, ya se metió usted aquí con nosotros con hambre y usted hablando de dinámica y de estática. Mire, sí, vamos a estudiar un poquito de eso. Dice que la estática es una rama de la física que estudia el equilibrio de fuerzas en cuerpos rígidos en reposo. No lo digo yo, lo dice la descripción de la ciencia. Y la dinámica es una rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos. Entonces, la fe, hermanos, vuelvo y les digo, como nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, no es un evento único, sino un proceso dinámico, no estático. No es para, ya conocimos a Cristo, ya creo en Cristo, me siento y ya, que me lleven ahí. No, esto es de movimiento, de acción. Tiene que haber dinámica en nuestra vida cristiana todo el tiempo. Una vida cristiana dinámica, no estática. La fe no se detiene en el momento de la salvación, sino que debe producir frutos de vida en Cristo. Claro, hay fe, yo creo en Cristo, recibo la salvación, pero ahí no se detiene la fe. La fe nos lleva a tener fruto. Vivir en Cristo implica ser transformado diariamente por su palabra. No por el hecho de llevar 10, 15, 20, 30 años en una congregación. Yo ya estoy listo. No, hermano. Esto es de todo el tiempo, de todos los días. Se aprende todos los días, se estudia la palabra todos los días y todos los días el Espíritu Santo nos redarguye de juicio, de justicia y de pecado. Porque por el hecho de llevar muchos años en el Evangelio y ya nos sentimos bien, cómodos, listos. No, la Biblia dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, ser guiados por su Espíritu y vivir con gratitud, que es una evidencia de este caminar en Cristo, sabiendo que todo lo que somos y que todo lo que tenemos proviene de Él. Entonces, aquí el apóstol Pablo también habla de ser confirmados en la fe. Ahí en el versículo 7. Y lo que significa esto es que nuestra vida debe ser un testimonio constante de la obra de Cristo en nosotros. La fe no es solo algo que nosotros creemos, sino algo que vivimos y más que vivir, demostrar. Esta fe es confirmada a través de la gratitud constante, como nos enseña el apóstol Pablo, ahí diciendo, abundando en acciones de gracias. Filipenses 4:6 dice,
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es dinamismo. Eso es dinamismo, movimiento. El agradecimiento, hermanos, no solo es una respuesta a las bendiciones. Porque nosotros decimos, no, yo estoy tan agradecido con Dios, yo he recibido esto, esto, esto y esto. Puras bendiciones. Pero cuando me vienen enfermedades, problemas, deudas, pleitos, ¿no le damos gracias a Dios también por eso? ¿Qué dijo Job? Ah, solamente pues con Dios por las cosas buenas. Solamente le agradecemos lo bueno. No, porque lo que nosotros consideramos malo, para Dios no es malo. Porque la Biblia dice también en Romanos, ¿qué dice? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es aprender a vivir una fe dinámica. Entonces el agradecimiento, hermano, no solamente es una respuesta a las bendiciones, sino una forma de mantener nuestra fe activa, nuestra fe activa. Cuando tengamos problemas y dificultades, digámosle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? No, Señor, gracias, porque yo sé que detrás de esto viene algo grande para mi vida o para otros. Muchas veces no venga el milagro para mí, pero hay otras personas que están observando cómo voy a reaccionar yo ante esa adversidad o ante esa prueba. ¿Cómo voy yo a responder ante eso? Y esas personas a lo mejor solo están esperando mi reacción para ellos dar un paso de fe y acercarse a Jesús. Por eso es tan importante cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana. Cuando vivimos con gratitud, estamos reconociendo la soberanía de Dios y su obra continua en nuestra vida. El miércoles hablaba yo con unos hermanos sobre la situación del mundo, ¿no? Para no entrar en discusiones políticas. Abramos lo más de acá de este país. Todo lo que está pasando. Y todo se ve terrible. Terrible. O sea, honestamente, cada vez las cosas están peor. Pero a mí no me sorprende, porque la Biblia dice que la maldad del hombre se aumentará y que todo va a estar peor. Entonces aquí lo que nos corresponde a nosotros es que ¿cómo actuamos nosotros frente a todo eso? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros frente a todo esto? Eso es lo que realmente debemos hacer, más que preocuparnos por lo que esté pasando o pasará, que a todos nos va a tocar de alguna otra manera. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Entender que Dios es soberano. ¿Sabe qué significa eso? Que Él está sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Entonces, cualquier cosa que Dios decida, por difícil que sea, si yo soy un cristiano maduro o en proceso, yo necesito aceptar que eso es parte de Dios y ser agradecido. La gratitud nos mantiene enfocados en Cristo y nos fortalece la fe. Termino con esta pregunta. Dos preguntas más que voy a hacer ahorita. ¿Nuestra vida está siendo arraigada y edificada en Cristo de manera constante? Eso solamente lo sabe usted y Dios en su relación con Él. Y concluyo. Miren, Colosenses 2, del 4 al 7, entonces nos llama a mantener nuestra fe firme en Cristo, a evitar las falsas enseñanzas y vivir de manera coherente con nuestra fe. Nosotros debemos recordar que al igual que los colosenses, nosotros tenemos la responsabilidad de estar arraigados y edificados en Cristo. Es su responsabilidad, no es la mía. Yo hago mi trabajo, pero es su responsabilidad, así como mi responsabilidad de mantenernos firmes, arraigados y creciendo y madurando en Él. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si vivimos así, entonces nuestra vida será un testimonio de la suficiencia y de la gloria de Cristo en todas las áreas. Sigamos adelante, hermanos, con gratitud, firmes en la verdad de que Cristo es suficiente y que nuestra vida está completa en Él, viviendo la plenitud de nuestra fe en Cristo, no solo en el momento de la conversión, sino cada día, permitiendo que su vida, la vida de Cristo, nos transforme a nosotros. Y al hacerlo, entonces vamos a vivir en gratitud, en firmeza en la verdad, confiando que Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades. La fe que usted y yo hemos recibido no es solo para ser creída, sino para ser vivida. Frente a los engaños del mundo, nosotros debemos estar firmes en la verdad que es Cristo. Y solo cuando nuestras raíces están profundamente ancladas en Él, podremos resistir las dificultades, ser edificados en Él y permanecer agradecidos por su gracia. Y yo los invito para que nosotros meditemos y hagamos un pequeño examen en nuestra vida. Les dije que iba a hacer un examen, ¿no?
Vamos a hacer un examen de nuestra vida. ¿Estamos arraigados en Cristo? Ya con base en lo que hemos aprendido hoy, ¿estamos arraigados en Cristo? ¿Nuestra fe es firme y estable? Ahora, si hay áreas en las que nos hemos dejado llevar por las corrientes del mundo y estamos dudosos de responder afirmativamente a estas dos preguntas, entonces necesitamos volver a Jesús. Volver a Jesús. Él es la roca firme sobre la cual podemos construir nuestra vida. Volver a Jesús. Tomemos la decisión, hermanos, de meternos acá, cada día de nuestra vida, en oración, clamando al Señor para que Él nos ayude a caminar en fe y a sobreedificar, que Él nos ayude a estar arraigados, que Él nos ayude a estar enraizados en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta tarde porque has sido bueno. Gracias por la palabra que nos has traído. Oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, para que nos ayudes a todos, Señor, a estar arraigados, enraizados, Señor, en ti. Tú eres el fundamento, tú eres la base sólida, Señor. Y nosotros necesitamos aferrarnos a ti para poder seguir caminando, Señor, nuestra vida cristiana, para seguir creciendo, para seguir avanzando, Señor. Oro, Señor, de una manera especial para que tu Espíritu Santo nos redarguya a todos los que estamos en este lugar de juicio, de justicia y de pecado, porque es la manera en cómo nosotros podemos ver cuál es nuestra condición espiritual y qué necesitamos corregir para seguir avanzando. Señor, que nuestras raíces cada día se aferren más a ti. No importan los vientos, las tormentas, los problemas, las dificultades, las deudas, las enfermedades, los pleitos, no importa los problemas sociales, no importan las amenazas políticas, económicas, no importa nada de eso, pero si estamos aferrados a ti, si estamos agarrados con todas nuestras fuerzas de ti, nada de eso nos va a poder mover. Señor, ¿es fácil decirlo? Es fácil decirlo. Por eso confiamos en que tú nos ayudas a creerlo y a vivirlo por tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.